Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy en el curso de Pensar la Historia vamos a tratar de responder dos preguntas. La primera, ¿qué representó el año de 1948 en Colombia y en el mundo? En el caso colombiano, ya vimos que hubo un magnicidio. El 9 de abril acabaron con la vida del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y eso inexorablemente partió la historia de Colombia en dos. La violencia se quintuplicó y llegaron regímenes bastante dictatoriales, como el de Laureano Gómez Castro, que era un ultracatólico simpatizante de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ya cuando los nazis pierden, a Laureano Gómez no le queda más camino que alinearse con uno de los imperios ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos, que al lado de la Unión Soviética se reparten gran parte del mundo. Y por otro lado, encontramos la fundación del Estado de Israel. Ustedes saben que los judíos fueron perseguidos durante varios siglos, fueron expulsados por el Imperio Romano y siempre se les acusó de ser los culpables de asesinar a Jesús. Esa es la base del antisemitismo, que realmente la palabra más precisa sería antijudíos, porque el semitismo también incluye a pueblos árabes. Y en esa medida, como ustedes saben, la historia es una pelea por la memoria. Y en esta primera parte estamos viendo una mirada occidental en donde hay unas hipótesis que son bastante debatibles. Si realmente los árabes palestinos querían o no compartir un estado con Israel. Es una de las grandes polémicas que hay, porque en esta visión occidental fueron los árabes los que no quisieron compartir con Israel, y de ahí vienen esta gran cantidad de guerras que van de la mano con el genocidio. Pero vamos a ver otra versión de los hechos en la segunda parte de la clase de hoy. Por lo pronto, vamos a hablar de las raíces de estos conflictos y por ahí derecho vamos a centrarnos en el nacimiento de lo que llamamos el conflicto armado colombiano y también de cómo se relaciona este conflicto con estos conflictos internacionales. Lo primero es reconocer que el mayor beneficiario de la Segunda Guerra Mundial fue el Imperio de Estados Unidos, porque aparte de que se quedaron casi con medio mundo, no perdieron tantos soldados como pasó con la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo un triunfo más pírrico, en tanto que perdieron 27 millones de personas. Los Estados Unidos ni siquiera perdieron 1 millón de soldados. Así que el gran ganador fue Estados Unidos desde cualquier punto de vista. Y este mismo ganador ya había impuesto su moneda, el dólar.
gracias a un tratado que se hizo en plena Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Bretton Woods, que permite que se pueda respaldar el dólar con oro. Un tratado que tuvo que ser incumplido en los 70 porque Estados Unidos se estaba quedando sin oro. Gran Bretaña y Francia se le estaban quedando con todo el oro. Estados Unidos, con la hegemonía del dólar, y luego en los 70 con la hegemonía del petrodólar, un acuerdo con países árabes, logra montar un imperio muy poderoso. Pero todo tiene relación, porque antes de Estados Unidos, el imperio más poderoso era el británico. Curiosamente, el mayor beneficiario de lo que se llama la Primera Guerra Mundial. Y reconociendo el tema del sentimiento antijudío, se le promete en el Tratado de Belfort una tierra que ellos tenían colonizada. Y desde allí empiezan las disputas, porque el colonialista no mide las consecuencias de sus actos. Y de cierta manera, estos pueblos convivían con relativa paz hasta que llegó el odio del imperialista extranjero. Algo muy parecido a lo que sucedió en Ruanda entre los Hutus y los Tutsi, quienes se volvieron enemigos por un odio impuesto por imperialistas franceses y belgas. Algo análogo sucede en el Oriente Próximo, en Jerusalén, y es como dos pueblos que deberían ser hermanos terminan siendo enemigos. Pero lo más cuestionable es la hipocresía de estos imperios, porque cuando los nazis estaban exterminando a los judíos y los nazis asesinan aproximadamente 6 millones de judíos, estos países como Estados Unidos no permiten el ingreso de refugiados judíos. Inevitablemente, estos judíos terminan en el territorio árabe palestino, que entre otras cosas, Palestina no ha sido reconocida como una nación oficial, libre, por parte de la ONU, que eso también ha hecho que el conflicto se agudice mucho más. Pero, ¿cuál es el interés de tener un Estado israelí, que así lo llamaron, a partir de 1948? Es tener un Estado títere en el Medio Oriente para quedarse con el petróleo de países vecinos. Así que el apoyo británico y el apoyo gringo a Israel no es desinteresado. Y en esa medida les conviene la guerra, les conviene el genocidio. Y después de esta confusión con el pueblo palestino, se les desplaza desde 1948. Algunos terminan en Siria, otros en Turquía y así sucesivamente. Pero luego
el Estado de Israel, con el apoyo occidental claramente, le gana una guerra a Egipto y con esto empieza a expandir sus fronteras. Se apodera de la Franja de Gaza y a partir de allí empieza a ocupar un territorio en el que maltrata al pueblo palestino. Y en 1987, patrocinado por el mismo Israel, nace un grupo terrorista palestino supuestamente, pero patrocinado por Occidente, bastante extraño, el grupo Hamas. Y a través de los atentados terroristas de este grupo, justifican el desplazamiento forzado, el asesinato a civiles, sobre todo a vulnerables como mujeres en embarazo, ancianos y niños. Y a pesar de los intentos de paz, de los acuerdos de la ONU, del acuerdo de Oslo, se sigue en un plan de exterminio al pueblo palestino. Pero la prensa occidental pro-norteamericana, pro-israelí, pro-eurocéntrica, vende esto como una guerra contra el terrorismo, reduciendo a Palestina y a Gaza a ser el grupo Hamas, el mismo grupo financiado anteriormente por Israel. Y en ese escenario vemos que la prensa colombiana se le vende totalmente a esta idea sionista. El sionismo inicialmente era un movimiento que no era tan cuestionable porque era simplemente darle tierra a los errantes, a los judíos despreciados casi por todo el mundo. Pero cuando el sionismo se vuelve un proyecto imperialista, apoyado por el fanatismo religioso, apoyado por el imperialismo occidental, ahí es cuando el sionismo se vuelve similar al nazismo, se vuelve un proyecto de holocausto, un proyecto genocida. Y esto fue precisamente lo que Gustavo Petro dijo en sus redes sociales y en sus manifestaciones públicas, que él no apoya los genocidios, porque Gustavo Petro conoce muy bien esta parte de la historia. Y en el caso colombiano, tras el magnicidio a Gaitán, el imperio de Estados Unidos buscaba precisamente lo mismo, tener a Colombia como una especie de Israel de Sudamérica, para enfrentarlo con países hermanos, como pasó con Venezuela, que eso fue lo que hizo el uribismo, tratar de enfrentar a Colombia con el régimen de Venezuela, tratando de inducir a una invasión que por fortuna no se ha dado todavía. Y este proyecto de tener a Colombia como el Israel de Sudamérica y al uribismo como el sionismo latinoamericano, es un proyecto que viene desde algo que se llamó el Código Urdaneta, que es de esta época de la violencia con V mayúscula, y todo parte con el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán, porque a Gaitán, como ustedes vieron en la clase pasada, lo tildaban de ser un representante soviético, un socialista. Y Estados Unidos hacía 20 años que lo tenía en la mira, porque fue precisamente Gaitán quien denunció en el Congreso de la República la masacre en las bananeras perpetrada con la autoría intelectual de una multinacional imperialista de Estados Unidos llamada
United Fruit Company en complicidad con el gobierno dictatorial de Miguel Abadía Méndez y con el sanguinario general Cortés Vargas. Por eso a Estados Unidos le convenía sacar a Gaitán del camino porque ya estaba en una guerra fría con la Unión Soviética. Lo extraño fue que en su momento la Unión Soviética también respaldó el Estado sionista. Así que este nuevo Estado de Israel fue patrocinado por los imperios dominantes, por el Imperio Soviético, el Imperio Estadounidense y por el antiguo y sanguinario Imperio Británico, antiguo colonizador de estas tierras. Y en esa medida es triste ver cómo en la actualidad medios masivos de desinformación siguen vendiendo una concepción superficial, maniqueísta de este conflicto, quedándose solamente en la punta del iceberg, en que Israel es un Estado legítimo que está combatiendo un grupo terrorista como Hamas, cuando Israel está atacando a la población civil en la franja de Gaza, no está atacando a Hamas. Hamas, que fue una creación del mismo Israel, pero algo que las fuentes occidentales nunca te van a decir. En Colombia también han tenido esa excusa de hacer una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el comunismo. En Colombia nació las FARC, el ELN y el EPL. Son proyectos subversivos de la Guerra Fría, producto del genocidio y del terrorismo de Estado del segundo presidente del Frente Nacional, Guillermo León Valencia, que en la segunda parte de la clase hablaremos más de él. Pero ese proyecto genocida lo empezó un agente de la CIA, un títere de Estados Unidos que había sido simpatizante de los nazis, el conservador católico ya mencionado Laureano Gómez Castro, quien a través de grupos de exterminio como los pájaros, los chulavitas, los antichusmeros, estaba acabando con la llamada, entre comillas, chusma liberal, que esto lo vimos en la película pasada, basada en la obra literaria de Álvarez Gardiazabal, llamada Cóndores no entierran todos los días. Y ven ustedes que el imperialismo se empieza a mover por toda parte. Tanto el gringo como el soviético como el chino. Y no se puede negar que las guerrillas que nacen en Colombia pues también son instrumentos del imperialismo. En el caso de las FARC, la guerrilla del imperialismo soviético. El EPL, la guerrilla del imperialismo chino. Y el ELN, que aparentemente era la guerrilla pro-cubana, también termina siendo una guerrilla del imperialismo soviético, porque al fin y al cabo Cuba dependía de la Unión Soviética. La Unión Soviética le daba petróleo a Cuba y Cuba no podía romper relaciones con la Unión Soviética porque se moría de hambre. Dejaba de recibir $1.000.000 de la Unión Soviética anuales. Fidel Castro no podía darse el lujo de pelear con la Unión Soviética. Miren, el conflicto armado y el conflicto palestino-israelí tienen las mismas raíces, tienen los mismos imperios detrás. Y por eso, este año
de 1948 es estratégico. Y hoy vamos a comparar tres tipos de fuentes, que vamos a llamarlas de diferentes maneras. Las fuentes sionistas, que sobre todo las encontramos en Estados Unidos, en Europa y en el mismo Israel. Las fuentes sionistas, que la señora Vicky Dávila de Géneco de la revista Semana se pegó a ellas a decir que el único problema que hay es que hay unos terroristas que quieren matar civiles israelíes y que esos terroristas son palestinos y se llaman Hamas. Esa es la mirada sionista. Hay otra mirada que se resiste a esa mirada sionista y que podríamos llamarla una mirada antisionista, que la podemos encontrar, por ejemplo, en la prensa rusa y en pequeños sectores de la prensa gringa, de la prensa europea y de la prensa latinoamericana. El programa La Base, que tiene progresistas españoles, y a la periodista rusa Ina Afinogénova, tiene esa mirada antisionista. Pero aparte de la mirada sionista y de la mirada antisionista, hay una mirada que podríamos llamar tibia, que es como la que estábamos viendo en esos documentales del medio alemán DW, en donde sí muestran que el pueblo palestino ha sido sometido, pero no muestran el tamaño y la gran injerencia de los imperios occidentales. Y en esa medida, al comparar las tres fuentes, vamos a poder sacar conclusiones. En el caso colombiano, hay una serie de proyectos que apuntan a lo mismo. El proyecto Progringo de Roberto Urdaneta y de Laureano Gómez Castro, que es un proyecto que ya había defendido Enrique Olaya Herrera, que es un proyecto que no defendía Gaitán, por eso lo mataron. Ese proyecto consiste en entregarle las riquezas del país al imperio de Estados Unidos. Solo investiguen qué es el Código Urdaneta y hasta qué año tuvo vigencia. Precisamente tuvo vigencia hasta la época del Plan Colombia. El Plan Colombia es el reemplazo del Código Urdaneta. ¿Y cuál fue el presidente que debería administrar el Plan Colombia? Álvaro Uribe Vélez. Fue el presidente elegido para ese proyecto imperialista. Pero ustedes saben en lo que terminó eso. Terminó fue en falsos positivos, porque había que dar resultados a como diera lugar. Y 7 bases militares gringas trajo el gobierno de Uribe, parte de ese mismo Plan Colombia, que en los 70s, en la época de las dictaduras del Cono Sur, se llamaba el Plan Cóndor, que era manejado por dictadores educados en la Escuela Panameña de las Américas, y cuya base es la doctrina del enemigo interno, que es la misma doctrina del Estado de Israel y que es la misma doctrina del uribismo como gobierno en Colombia. Gustavo Petro está revelándose a esa doctrina y puede que le salga caro. No se les extrañe que el imperio de Estados Unidos le dé un golpe de estado a Petro muy parecido al que le dieron
a Salvador Allende en Chile para montar al dictador Pinochet. Porque ya van 4 decisiones de Petro que no están alineadas con la posición imperialista del Pentágono. La primera, Petro se negó a darle armas al imperio de Estados Unidos para llevar al Donbass, para que los ucranianos siguieran en esta guerra con los rusos, que entre otras cosas, todo empezó con un golpe de estado llamado Euromaidán, en donde montan unos gobiernos ucranianos que son títeres de Estados Unidos y que tienen ideas neonazis y de exterminio de los rusoparlantes. Pero la prensa internacional occidental solamente se preocupa por esto cuando se mete Rusia. El 24 de febrero de 2022, cuando se mete Rusia, ahí sí les interesa este conflicto. Antes no les interesaba porque era un genocidio interno a los rusoparlantes del gobierno neonazi de Zelensky, que sigue siendo el mismo gobierno. Algo análogo sucede en el conflicto palestino-israelí. Solamente les interesó a los de la hipócrita prensa occidental, gringa y eurocéntrica, cuando el grupo terrorista Hamas empezó a matar civiles israelíes. Antes, cuando mataban niños, ancianos, mujeres en embarazo, civiles palestinos, no les importaba. Tampoco les importa que el Estado terrorista de Israel haya asesinado 6.401 palestinos en 15 años, pero sí les importa que el grupo terrorista Hamas haya asesinado 308 israelíes en el mismo tiempo. Es decir, el Estado terrorista de Israel mata 18 veces más, pero eso les parece normal, porque es el Estado terrorista de Israel, porque es un Estado avalado por la ONU. Pero como el Estado palestino no es libre ni independiente, está bajo ocupación y no es avalado por la ONU, entonces ahí sí les preocupa los actos terroristas del grupo Hamas, que entre otras cosas, según varios israelíes que son antisionistas, fue creado por el mismo Israel, que es una teoría conspirativa, pero que puede ser cierta. También hay una teoría conspirativa en el caso colombiano, que las FARC fue fundada por el mismo Frente Nacional, o sea que las FARC es un proyecto del mismo gobierno, que esa teoría conspirativa sí me parece menos creíble. Lo cierto del caso es que las FARC sí era un proyecto del imperialismo soviético, y lo sigue siendo, pero ya como algo narcotraficante, porque ya el proyecto soviético no existe y el proyecto ruso tiene otros intereses. Y en esa medida, a lo que queda de las FARC no le queda más camino que ser un grupo de narcotraficantes. Los guerrilleros que no eran narcotraficantes entregaron las armas, pero los guerrilleros que eran narcotraficantes siguen bajo el apelativo de disidencias de las FARC, llamándose el Estado Mayor Central y la Nueva Marquetalia. Por eso el presidente Gustavo Petro tiene un reto bastante difícil, que es lograr que estos guerrilleros narcotraficantes se acojan al proceso de la paz total. Y miren ustedes qué tantos enemigos tiene la paz total, que la periodista
Vicky Dávila de Géneco de la revista Semana tildó a Petro de antisemita, confundiendo el semitismo con el sionismo. Es tan tonta la premisa de Vicky Dávila que los árabes también son semitas. Dice que Petro está a favor del grupo terrorista Hamas. Pues si Petro fuera antisemita, pues estaría en contra de todos, como Hitler. Los que realmente están actuando como Hitler son los terroristas de Israel que están metidos allá desde 1948 matando civiles, volviéndolos ciudadanos de segunda categoría o de tercera categoría, apropiándose de un territorio, aprovechándose de la complicidad de la ONU, de la complicidad de la Corte Penal Internacional. Es tanta la hipocresía que a Vladimir Putin sí lo ordenaron arrestar desde la Corte Penal Internacional, pero el primer ministro de Israel aún no lo mandan a arrestar desde la Corte Penal Internacional, cuando este terrorista o este Estado terrorista ya lleva 15 años matando palestinos, sobre todo civiles, violando el Estatuto de Roma, el estatuto que supuestamente rige a la Corte Penal Internacional. Esto es lo que los medios occidentales y eurocéntricos, gringocéntricos, no te van a mostrar, porque no les conviene, porque no les interesa, porque va en contra de sus intereses imperialistas. Por eso, en la clase de hoy vamos a mostrar otras fuentes diferentes a esta. Por acá también traje unos libros que pueden ayudar a contextualizar estas épocas, porque esto nos conecta con todo el imperialismo y con todas las mafias que han gobernado el mundo las últimas décadas. Y acá precisamente les tengo unos libros que ayudan a entender esta realidad, de cómo la realidad colombiana no se puede desconectar de la realidad internacional. Y en esa medida también es importante que hablemos de lo que implica la geopolítica. La geopolítica no solamente es una mezcla de geografía con política. La geopolítica es un estudio riguroso del poder, todas las telarañas que tiene el poder, porque el poder está disfrazado de democracia, pero realmente lo que estamos viendo en el mundo es un imperialismo transnacional. Por eso quiero compartirles 3 reflexiones finales antes de salir al primer descanso. La primera, que definitivamente la creación del Estado de Israel es solamente una excusa occidental para poder crear un imperio nuevo en el Medio Oriente que defienda intereses occidentales. Ustedes ven que a Irán lo satanizan como un estado terrorista, pero más allá de que lo sea, simplemente les interesa quitarle la hegemonía a Irán sobre el mundo árabe. Y no es la primera vez que esto pasa, porque ya patrocinaron a Irak para que hiciera una guerra fratricida contra Irán en los 80s. Y por eso lo que hicieron los belgas y los franceses con los hutus y los tutsi en Ruanda es lo mismo que hicieron con los iraquíes y los iraníes en los 80s. Y lo mismo que han hecho con los palestinos y los israelíes desde
el Tratado de Balfour, que fue producto de la Primera Guerra Mundial, en donde los británicos le prometen esta tierra a los judíos. Y por eso esta primera reflexión nos induce a mirar cuáles son las verdaderas raíces del conflicto. O sea que este conflicto es creado por agentes externos, algo que no te va a decir CNN, que no te va a decir Fox News, que no te va a decir NTN 24, ni RCN, ni Caracol, ni Semana. O sea que este conflicto es creado por agentes imperialistas externos, llámense británicos, europeos o los Estados Unidos de América. La segunda reflexión importante, al estudiar el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán y la creación del Estado de Israel, vamos a ver dos bases para construir el Israel títere y la Colombia títere. Con Gaitán no tenían una Colombia títere, y sin el Estado de Israel no tendrían una injerencia en el Medio Oriente para tener su aire expansionista y quedarse del todo con las tierras que en otrora le pertenecían al Imperio Turco Otomano y que aparentemente soltó el Imperio Británico en 1948. Y la última reflexión, para que nos vayamos al descanso. Hoy más que nunca es importante consultar todas las fuentes, sionistas, antisionistas, antipalestinas, propalestinas, eurocéntricas, antieurocéntricas, gringas, antigringas, porque solo así vamos a lograr un pensamiento crítico que nos permita comprender no solamente este conflicto internacional o este genocidio internacional, porque termina siendo un genocidio contra el pueblo palestino, y a partir de comprender este genocidio vamos a entender los genocidios de la violencia con V mayúscula en Colombia y el caldo de cultivo del conflicto armado que está tratando de solucionar el gobierno de Petro con la paz total. Listo, entonces nos vemos en unos 20 minutos para que continuemos con la segunda parte de la clase de hoy.